Hacemos esa oración de gratitud. Gloria a Jesús, vive Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias a Dios por tantas cosas buenas que el Señor ha hecho con nosotros. Todos los días, mientras el mundo está ya disfrutando de muchas fiestas y de cuánta cosa, nosotros estamos aquí orando por ellos y ellos sin saber que nosotros estamos orando. Y por eso es que Dios tiene misericordia con este pueblo, por iglesias como esta que están pidiendo al Señor para que Él dé sanidad y salvación y libertad a ese pueblo que está en el mundo. Vamos a orar todos, gloria a Jesús. Amantísimo Padre Celestial, delante de tu divina presencia, Señor, estamos en esta mañana aquí, Señor. Gracias te damos, Dios, porque nos podemos reunir las primeras horas de la mañana para buscar tu presencia, Señor, para buscar esas ricas bendiciones que tú nos tienes con nosotros, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque cada día nos da salud y fuerza para seguir continuando, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano que en esta mañana, Señor, se encuentra aquí, Dios de la gloria, buscando de tu rostro bello, Señor. Mientras ese mundo está afuera, Señor, perdido, Señor, nosotros estamos aquí reunidos orando por ellos para que Dios haga misericordia, Señor, y liberte, Señor, y entiendan, Dios de la gloria, que el único Dios que está en el cielo, Señor, y que por Él hay misericordia, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que hemos tenido, Señor. Gracias por las ofrendas, Señor. Gracias por este momento tan íntimo, Señor. Y esperando, Señor, que tu presencia siga en nuestros corazones y que el mensaje de esta mañana sea calado en nuestros corazones grandemente y salgamos llenos de tu presencia, Señor, porque esa es la opinión, Señor, y ese es el motivo de estar en esta mañana aquí, Señor. Gracias te damos, Dios de la gloria. Cúbrenos y guárdanos en todo momento. Te lo suplico, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hermanos, y en esta mañana nos gozamos y le damos gracias al Señor porque si algo tiene esta iglesia es la bendición de que hay muchos hermanos con talento para adorar al Señor de diferentes maneras. Y desde la semana pasada, desde el domingo pasado, hemos estado haciendo el acercamiento a varios hermanos para esas participaciones especiales. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos a nuestros jóvenes de esta casa. Le pedimos un fuerte aplauso para ellos. A Yadira, a Linet y a Lisha, que son jóvenes que están poniéndose en las manos del Señor para llevar su mensaje, el mensaje de salvación a otras vidas por medio de este ministerio de pantomimas. Así que los dejamos en esta mañana con la participación especial del ministerio de pantomimas de esta iglesia. Iglesia, Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga más. En esta mañana nos sentimos contentas en el ministerio de pantomimas porque tenemos una participación y eso significa una nueva oportunidad que nos da el Señor de nosotros poder adorarle primeramente a Él y de llevarte un mensaje. Porque sabes, este ministerio de pantomimas no fue creado con el propósito de entretenerte o que tú simplemente seas ahí donde estás un espectador más. Este ministerio de pantomimas fue creado con el propósito de adorar al Señor, de llevarte un mensaje y de bendecir tu vida. Amén. Y en esta mañana le traemos un mensaje muy importante. El Señor te dice que comienzas a escribir tus victorias. En este año comienza a escribir tu victoria, empieza a declarar, a reclamar lo que es tuyo. Amén. Es importante que depositemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y que empezamos a declarar cosas positivas, lo que tanto anhelamos, la petición más grande que tú tengas en tu corazón, declara que esa victoria ya es tuya en el nombre del Señor. Amén. Y esta pantomima se titula así, Escribiendo Victoria. Espero que sea de bendición, tanto más como ha sido para nosotras en medio de los ensayos que nos hemos gozado grandemente, escribiendo victorias. Tu alabanza sube al trono de tu Dios. Es depositado en el incienso de la adoración y se mezcla con la alabanza de los ángeles y se pasea en medio de los 24 ancianos y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor y tú vas a
correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve al tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Esfero de gloria, papel de misterio. Escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno y el mal. Y la situación tiene que cambiar. Cuanto más tú adoras a tu Dios, más victoria tú puedes escribir. Un adorador es un escritor de gloria. El que adora tiene un libro para escribir. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor. Y tú vas a correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve al tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Esfero de gloria, papel de misterio. Escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno y el mal. Y la situación tiene que cambiar. Adora en medio del llanto, en medio de luchas y el dolor. Adora al perderlo todo delante del falso, del engañador. Adora en medio de pruebas, de lágrimas, de falta de perdón. Un adorador levanta sus manos y alaba a su Dios. Un trono se mueve a tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Esfero de gloria, papel de misterio. Escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno y el mal. Y la situación tiene que cambiar. Aleluya. Un adorador mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Dios. Un adorador mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Dios. Aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Señor porque Él se lo merece. De esta pantomima que acabamos de hacer, esa parte que me gusta es la que dice que tu alabanza sube al trono de Dios. ¿Oíste bien? Tu alabanza. Dice que es depositada en el incienso de la adoración y que no se queda allí, sino que se mezcla con la alabanza de los ángeles. Ahí podemos ver lo importante que es la alabanza tuya para el Señor, tu adoración. Nunca se me olvida unas palabras que dijo Luis Córdoba en un taller de adoración que nos trajo Lilian y el pastor el año pasado, que él decía que un verdadero adorador es aquel que va más allá de los atrios, es aquel que desea encontrarse con el amado. El amado tuyo y mío, iglesia, es Dios. Y esa adoración es ese momento íntimo de comunión que tú personalmente tienes y exclusivamente con el Señor. Y un real adorador, él decía, que es aquel que desea con todo su corazón adorar al Señor en el lugar santísimo. ¿Tú deseas adorar al Señor en ese lugar? Pues comienza a declarar tu adoración, tu alabanza, y si todavía hay algo que te impide o te cohíbe darle tu alabanza al Señor, yo te declaro en libertad. Y no porque lo dice Yadira, sino porque Dios te hizo libre para adorarle, para alabarle
Y esta pantomima se titula Te declaro en libertad. Es la última que vamos a hacer y espero que sea de bendición para ti. Hoy te declaro en libertad, en el nombre de Jesús. Cancelo tus enfermedades y digo hoy, te declaro la salud, el maligno te quitó. En el nombre de Jesús, como Él dijo, te diré, toma tu lecho y levántate. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. En libertad. Hoy declárate un vencedor, pues las enfermedades de tus padres terminaron en ti. Porque hoy tienes a un Dios sin límites, que cuando el hombre no puede más, ahí empieza su poder. Y como Él dijo, te diré, toma tu lecho y levántate. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. Declaro sobre ti tu libertad. Declaro sobre ti tu sanidad. Y te declaro sano en el nombre de Jesús. Hoy digo a tus dolencias, basta ya, porque el Señor me ha dado autoridad. Y te declaro libre en el nombre de Jesús. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. Me revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. No más enfermedad. Oh no. En libertad. Te declaro en libertad. En libertad. Has vencido ya. Has vencido ya. En libertad. Toma tu lecho y anda. En libertad. Hasta aquí nuestra parte. Dios les bendiga. Un aplauso fuerte al Ministerio Adonai. Que se lo más fuerte al Señor, que se lo merece. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosas alabanzas. A mí me da gracia porque habían paparazzis aquí todos. Está todo el mundo, bueno, la tecnología está avanzada, que todo el mundo está grabando los teléfonos, la pantomima, así que gracias a Dios por la tecnología que nos ayuda a grabar esos momentos impactantes, ¿verdad? Y bonitos de este ministerio, así que les exhorto que sigan hacia adelante y yo sé que Dios le tiene muchas victorias a este ministerio
de pantomima. Yo quisiera esta mañana, iglesia, compartir la palabra de Dios, pero además de compartir, mi interés en esta mañana es reconstruir. Y cuando digo reconstruir, me refiero a que yo estoy seguro de que nosotros nos han construido una manera de pensar, nos han construido una manera de la teología, nos han construido una manera de ver la Biblia, una manera de ver la vida. Y mi intención esta mañana es reconstruir. Y para reconstruir, pues posiblemente el proceso sea doloroso, posiblemente usted no esté de acuerdo en cosas que yo pueda decir en esta mañana, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero mi interés es ese, que usted reconstruya su pensar, su manera de pensar. Y el tema que quiero compartir hoy es, nosotros fuimos creados, diga conmigo, yo fui creado para disfrutar de un jardín. Yo fui creado para disfrutar de un jardín. Busque conmigo Génesis capítulo 2, del 4 al 17. Este mensaje nace ante la respuesta de muchas preguntas. Esta semana pasada uno de los jóvenes me dice: pastor, estamos viviendo en el infierno. Entonces yo le contesto la pregunta, pero tú le preguntas a cristianos: ¿y cómo te encuentras? Ay, pastor, como Dios quiere. Entonces uno dice: pero esta persona es lo que vive una agonía. Y mi pregunta es, si realmente lo que Dios quiere es que yo viva con esa tristeza, o definitivamente hay algo mejor para mi vida. Y es que yo entiendo que se nos ha enseñado de manera errónea que lo que estamos viviendo hoy en día es algo maligno, algo negativo, y que lo que yo estoy viviendo, lo estoy viviendo porque Dios me castigó, o es que algo no salgo el pie del hoyo, tengo la macacua encima, algo pensamos que definitivamente pensamos que eso es lo correcto, es nuestro destino. Y yo vengo a enseñarte, a decirte hoy que no es el destino, que lo que estás viviendo no es el destino, hay algo mejor para ti. Y se encuentra en Génesis capítulo 2, del 4 al 17. Y dice: cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Mas sin embargo de la tierra salía agua que la regaba completamente. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. Después Dios el Señor plantó un jardín en la región del Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. Y en medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el Edén nacía un río que regaba el jardín y que allí se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, y es el que rodea toda la región de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es fino, y también hay allí resina fina y piedra de onice. El segundo río se llama Gihón, y es el que rodea toda la región de Cus. El tercero, el río Tigris, que es el que pasa por el oriente de Asiria, y el cuarto era el río Éufrates. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Padre, en esta mañana a ti sea la gloria y la honra. Gracias porque yo sé que te estás manifestando de manera especial en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Lo único que te pido, Señor, es que tú reconstruyas estos pensamientos que hemos distorsionado o que se nos han construido, Señor. Padre, que podamos entender que hemos sido creados para disfrutar del jardín que tú nos creaste para nosotros, Señor. En esta mañana,
ante ti estamos dispuestos y dispuestas a recibir tu palabra. Amén, amén. ¿Cómo usted se encuentra? Ay, como Dios quiere. Ay, ahí, hermano, como Dios quiere que yo viva. Son muchas de las frases que escucho constantemente de cristianos que llevan años en el Evangelio, de gente que lleva años viviendo la vida de iglesia, de domingo, de día de semana, pero su estilo de vida, su forma de pensar los ha llevado que lo que están viviendo en el momento, sea crisis o sea lo que sea, es un destino que ellos tienen que vivir y que no van a salir de ahí, porque es lo que estamos viviendo según ellos entienden que es el infierno, porque el diablo tiene el poder sobre la tierra. Entonces mi pregunta es, si Dios nos creó y nos dio autoridad y nos dio una vida para disfrutarla, ¿cómo todavía hay hermanos y hermanas que piensan que lo que están viviendo es su destino y que no lo pueden cambiar? Nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca, pero toda palabra que sale de nuestra boca sale porque la pensamos, la internalizamos y la damos por cierta, iglesia. Hoy yo quiero trabajar con tus pensamientos. Los pensamientos de Dios, dice Jeremías, que son pensamientos de bienestar para nosotros y no de mal. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo el mismo calvario año tras año? ¿Por qué no saco el pie del hoyo? ¿Por qué sigo viviendo la misma situación? ¿Sabes por qué? Porque la declaraste, la internalizaste y lo creíste. Usted mismo tomó una decisión incorrecta y está pagando el error de tomar una mala decisión. Pero el hecho de tomar una mala decisión no significa que yo tengo que vivir por la eternidad viviendo, sufriendo el pecado vivido. Dios no te creó para el sufrimiento. Dios no te creó para que tu vida fuera un martirio. Lo que vives es conforme a lo que piensas y declaras y haces. Dios te creó para que conquistaras y no fueras conquistado. Dios te creó para que tuvieras dominio propio y no fueras descontrolado. Dios te creó para que poseas y no seas poseído. En fin, Dios te creó para que disfrutaras del jardín. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos creó para que disfrutáramos del jardín. Yo quiero que usted repita los 3 puntos que voy a hablar. El primero es muy importante, la creación. Nosotros, Dios te pensó como su máxima creación. Diga conmigo, Dios me pensó como su máxima creación. Él no te creó como como un trapo de inmundicia, a ver qué sale, qué experimento sale y saliste tú. No, Dios te creó como su máxima creación. Y cuando Dios formó al hombre, lo formó como eso, como su imagen y a su semejanza. Nosotros fuimos creados por el creador de todo el universo. Pero lo que nos hace diferente es que todo lo que Él creó, lo creó para que nosotros lo disfrutáramos, y a nosotros nos creó para que gobernáramos. ¿Cuántos dicen amén? Él creó los árboles, pero los árboles no me hablan. Él creó los cielos, pero los cielos no caminan. Él creó los animales, pero estos no razonan. Aunque a veces yo veo muchos animales que razonan más que los seres humanos. Usted y yo somos la máxima creación de Dios, iglesia. Ahora bien, cuando usted va a construir porque dice la palabra que Dios nos creó, nos formó. Y yo me imagino que cuando aquí los que vivieron el proceso, cuando Modesto reconstruyó este templo, yo me imagino que aquí tuvieron que poner andamios, ¿cierto o falso? Dime, Rubén. Pusieron andamios. Y esos andamios me imagino que los pusieron en lugares estratégicos. ¿Para qué? Para funciones específicas. Y los andamios hacían facilitar a los constructores poder facilitar el trabajo. La posibilidad de que construyó no podía llegar a ese lugar de altura, pero el andamio facilitaba para que la persona alcanzara y cumpliera su objetivo de construir esa parte ahí. Pero los andamios facilitan en el momento, pero no se quedan para toda la vida. Me explico. El andamio no lo tenemos ahora mismo aquí. Se utilizó en el momento específico, pero no lo tenemos ahora mismo con nosotros. Tuvo una función específica del momento, pero dejó de ser en el lugar que terminaron el trabajo. Cuando Dios nos creó, se utilizaron andamios. Cuando usted se convirtió, se utilizaron andamios para que usted tuviera una formación.
Esa formación fue de bendición en ese momento. Pero ese andamio que usted se utilizó para su bendición, usted tiene que pasar la página porque Dios quiere utilizar otros andamios para que usted crezca en el nombre del Señor. Dios quiere que usted siga creciendo. Dios te formó, te creó, pero Él desea que usted siga creciendo. Cuando usted nació una cosa así pequeñita, bien chulita, y la decían así gutata. Pero a mí no me hace falta que me hagan los cachetes y que me hagan, porque ya yo soy un hombrecito ya. Entonces lo que quiero decir es que cuando el ser humano se convierte a Cristo, hay un andamiaje que se le presenta, pero ya tenemos que pasar de comer leche y miel para que nos den ¿qué? Verdura y comida de verdura. Entonces la iglesia debe entender que lo que hemos aprendido en el proceso posiblemente nos ayudó y nos hizo crecer y madurar. Pero ese andamiaje tenemos que pasarlo porque Dios desea poner otros andamiajes en nuestras vidas que van a ser de bendición para nosotros. Para reconstruir un pensamiento de bienestar para la iglesia. Un pensamiento que te va a hacer crecer y te va a hacer madurar. Si usted todavía piensa que lo que está viviendo es por castigo de Dios, tiene que pasar hace rato ese andamiaje, porque Dios, los pensamientos que tiene para ti son pensamientos de bienestar. Cuando dicen amén. Ay, pastor, no saco el pie del hoyo, no saco el pie de encima y siempre con lo mismo. ¿Sabes por qué sigue viviendo en esa misma atadura? Porque lo vives, lo crees y no deseas salir de ese proceso. Hay gente que piensan que porque mi familia fue pobre, yo tengo que vivir en la misma pobreza. No sé si me dejo entender. Es como que yo tengo que seguir ese mismo proceso que vivió mi familia sin superarme y poder crecer. Yo no estoy diciendo que la pobreza es mala. ¿Sabe qué? La Biblia me enseña a mí que Dios creó todo, lo hizo rico en abundancia. Quien dañó y contaminó el mundo fuimos nosotros. Y la pobreza existe no porque Dios la creó, la existe porque el mismo gobierno, la misma política oprimía al ser humano y creó la pobreza. Porque Dios creó todo. Creó al ser humano para bien. Pero de momento se dañó, el hombre comenzó a contaminar y de ahí sale la pobreza. Pero no porque mi familia fue pobre, yo tengo que vivir en pobreza. De hecho, hay gente que son ricos y de momento se convierten a pobres. Yo que quiero decirte que tu destino lo cambias tú. Tu destino, tu manera de vivir, lo determinas tú. Yo no puedo sacarle a Dios mi ahora por mis errores de mi pasado. Pero sí puedo decir, Señor, tú puedes transformar mi futuro si determino que lo que voy a vivir en el futuro va a ser mejor que lo que voy a hacer ahora. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que actuar, tengo que estudiar, tengo que prepararme para poder salir de las cosas. Eso no te da nada. Porque hoy en día la gente le gustan los mensajes de que tú vas a ser próspero, pero se queda ahí y dice amén, pero no busca una manera de ser próspero en sus vidas. Piensan que Dios va a traer un sobre a su casa con un cheque de $1 millón. Ah, qué bueno Dios. No, eso son patrañas, hermano. Si usted quiere alcanzar sueños, tiene que trabajar, tiene que sudar, tiene que irse a estudiar, tiene que lograr su sueño trabajando. La linda es que yo me voy a sentar en casa y que Dios haga todo por mí. No, yo tengo que esforzarme para que Dios me bendiga. Entonces tu futuro, tu destino va a cambiar totalmente y vas a poder disfrutar de la vida. Los andamios tuvieron su función y tenemos que pasar esos andamios de muchos años atrás y poder entender lo que yo quiero reconstruir en mi vida hoy. Hoy yo quiero construir en ti un andamiaje que posiblemente rompa con todos los esquemas que tú estabas pensando que eran correctos. Esta enseñanza de hoy puede cambiar tu pensar, tu hablar y hasta tu estilo de vida si decides entenderlo y si decides vivirlo. Pero también entiendo que este andamiaje que voy a decir hoy no es permanente. Posiblemente aquí a unos años yo no esté aquí. Otro pastor te enseñe otro andamiaje y usted tiene que recibirlo como palabra del Señor para que usted siga creciendo en el nombre del Señor. Porque lo importante de la construcción es que mientras más profundo sea el hueco donde tú vas a construir, más sólido va a ser la simiente y nada puede tumbar ese edificio. Lo repito nuevamente. Mientras más profundo usted va a hacer el hueco para que ese edificio sea sólido, así de profundo va a ser la base para que no se caiga en momento de tormenta, en momento de temblor. No sé si me voy a entender. Mientras más profundo sea el cimiento que yo siembre en ti,
mientras más profundo sea lo que usted decida sembrar en ti, más difícil va a ser que usted caiga en el nombre del Señor. Más difícil va a ser que usted caiga ante el mundo que vivimos, que quiere engañar al cristiano el evangelio. La iglesia, hay gente que quiere turbar a los cristianos diciendo que lo bueno ahora es malo y lo malo es bueno, pero el que tiene su simiente bien puesta, bien profunda, sabe que lo que es pecado sigue siendo pecado y punto, y que no podemos dejar las cosas pasar. Dios creó el universo, lo creó todo, creó al ser humano, al hombre, a la mujer, lo creó y le dio unas instrucciones muy específicas, muy claras en cuanto a la toma de sus decisiones. Le dijo: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de este árbol, porque si lo comes ciertamente morirás. Ahora quiero explicar algo. El libro de Génesis es un libro muy profundo. Mucha gente puede entender que quien lo escribió fue Moisés. Yo tengo mis ciertas dudas de eso, porque yo no puedo escribir el día que yo morí. No sé si usted me va a entender. Y el libro de Génesis tiene un propósito muy hermoso en la enseñanza. Y en el proceso de la creación, Dios muestra al universo quién fue quien formó la creación. Creó al hombre y lo creó con unos andamiajes ya específicos. Le dijo, y luego entonces al tiempo creó entonces a un jardín en el oriente del Edén. Luego dice que transportó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Dios lo puso, no es que lo puso en el jardín del Edén. Y le dijo, todo esto es para que tú te deleites y lo disfrutes y comas de todo lo que he creado. Ahora, no puedes comer de este árbol del bien y del mal. Son instrucciones específicas y claras de lo que tenemos que hacer. Ahora, el ser humano vivimos de tal manera porque Dios nos creó para que disfrutáramos del jardín. Mi interés que usted entienda es que la intención primordial de Dios, la idea central de la Biblia es que Dios creó al ser humano y lo creó y lo puso en el jardín. ¿Cuántos dicen amén? No sé si me dejo entender. Dios te creó y te puso en el jardín. Ahora, según las decisiones que usted tome, según la decisión que usted tome, usted disfruta del jardín o se lamenta toda la vida. O usted come y disfruta, o usted sigue pecando. Usted disfruta de las bendiciones de Dios, o usted no saca el pie del hoyo. Pero las decisiones las toma usted. No le puede decir, ay, esto es culpa del diablo, esto es culpa de fulano, esto es culpa de la mujer que me diste, como dijo Adán. No, no es culpa de nadie, es culpa de usted mismo que tomó una decisión errónea, y que esa decisión errónea hizo que usted viviera una vida negativa ante los ojos de los demás. Pero Dios desea que usted viva disfrutando del jardín. La decisión, la creación, el objetivo principal de Dios es que el ser humano que fue creado disfrute de lo que Él creó para nosotros. El problema es que en nuestro andamiaje se nos ha enseñado que somos creados para sufrir, porque por culpa de Adán y de Eva, porque ellos son los culpables, nosotros vivimos así. Yo no sé cuántos piensan, pero yo estoy bien seguro. Usted me decía, ay pastor, no, yo no pienso eso, pero mucha gente vive y siempre dice, no, porque es que por culpa de Adán y Eva nosotros estamos viviendo en pecado. Y yo quiero romper con ese andamiaje el que te enseñó eso, porque la Biblia no me dice a mí que usted y yo vivimos según Adán y Eva. Yo vivo, usted vive según nuestra fe en Jesucristo, que vino a redimir al mundo por el pecado de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios los puso a ellos en el jardín para que disfrutaran, esto quiere decir que Dios creó al ser humano y lo pone, lo deposita en lugares de deleite para que su vida sea placentera. Donde quiera que usted pise, Dios te puso ahí para que usted disfrutara, no para que se lamentara, no para que viviera en una crisis emocional. Ahora, hay que saber si realmente Dios te puso o fue que usted se puso. Porque si usted se puso en ese lugar, va a tener problemas. Si usted decide escoger la mujer incorrecta, usted va a sufrir toda la vida del mundo. Si usted decide estar con el hombre incorrecto que te maltrata, te da, abusa de ti, pues tú decidiste estar con ese hombre. Pues entonces tienes que pagar las consecuencias, o te separas o haces algo, pero no puedes permitir que tampoco siga abusando de ti.
Pero Dios, donde quiera que te pone Él, donde te pone Él, te pone para que tú te deleites y disfrutes. Él te pone para que tu vida sea en abundancia y sea plena, para que tú disfrutes. En aquel tiempo, cuando Dios creó todo, no había pobreza, no había escasez, porque todo lo que Dios había creado era bueno. La pobreza viene cuando el mismo sistema que crea el hombre daña el sistema que Dios creó para querer más poder. Entonces no podemos adjudicar que Dios quiere que yo sea pobre si realmente te creó como su máxima creación y para que disfrutaras del jardín que Él mismo creó para ti. ¿Me explico? Muchos de nosotros conocemos el Evangelio porque nuestros padres nos involucraron en la iglesia desde niños. Pero todavía hay un % grande de gente que nace sin un fundamento cristiano religioso. Les enseñaron que le pidan a Buda o a quien sea, pero nada del Evangelio de Cristo. No saben nada de la Biblia, no saben nada de que Dios les ama. Pero necesitan un toque diferente del Espíritu Santo, porque sus fundamentos no son los mismos que los de nosotros. Las experiencias de ellos jamás van a ser las mismas que las mías o las de usted. Pero no por eso ellos tienen que vivir esclavos a lo que su primer andamiaje les enseñó. Su primer andamiaje les enseñó que pedir las cosas a Buda, a Santero, a Changó, pero ahora viene la presencia de Dios y comienzan las transformaciones, el proceso intensivo de lo que es disfrutar la vida en Cristo. Pero vivir una vida plena en Cristo es disfrutando de su jardín que nos creó para nosotros. El problema que tenemos cristianos, y perdona que yo siempre esté criticando a los cristianos, pero es que tenemos un problema grande, es que nos gusta juzgar sin conocer el trasfondo de las personas. El que vive la vida en escasez, la vive porque se acostumbró a ese estilo de vida y no busca la manera de crecer en su vida personal. Soy pobre y se glorían porque somos pobres y nos gusta coger los cupones y mientras más me quede en casa y el gobierno me mantenga, pues sigo viendo la vida así. Y se saltan de la pobreza del presente. El sistema te dice que no puedes salir del hoyo donde estás metido, pero mi Dios me dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es tu determinación, iglesia, lo que te hace salir de donde estás. Muchos la achacan todo a lo más fácil. Es que esto es espiritual, pastor. Esto es una maldición generacional. Yo no sé cuánto he escuchado eso, que lo que ocurre en mi vida es porque mi generación pecó y yo estoy pagando las consecuencias de mi pasado. Yo quiero decirle a las personas que creen en la maldición generacional, y lo digo públicamente, la Biblia a mí me dice que cuando yo llego a Cristo soy nueva criatura. Dice la Biblia que las cosas viejas del pasado ya pasan. He aquí que Dios hace todas las cosas que nuevas. Y si Dios me hace a mí completamente nuevo, yo no tengo que vivir por el pecado de mi pasado. Si mi papá fue mujeriego, si mi papá fue alcohólico, si mi papá fue drogadicto, eso fue un problema de él. Yo tengo que vivir una vida nueva porque mi vida no es en mi pasado de mi papá, mi vida es nueva en Cristo Jesús. Cuando dicen amén. Hay pastores que yo vivo la tentación porque mi papá fue alcohólico. Públicamente yo lo digo, mi papá fue alcohólico. Mi papá fue mujeriego. Pero Dios lo restauró, gracias a Dios. Y no porque mi papá fue eso. Yo nunca, gracias a Dios, nunca en mi vida me he tenido que depender de una botella de cerveza. Nunca. Nunca, gracias a Dios, y le doy gracias a Dios que yo nunca probé y que andaba por ahí, al revés, me relajaban. Yo me crié en el Evangelio, pero me aparté, y cuando me aparté nunca me tomé una cerveza. ¿Por qué? Porque yo veía cómo mi mamá sufría todo lo que mi papá hacía. Y yo decía, yo no tengo que hacer lo que mi papá hizo. Yo determiné para mí no hacer lo que él hacía. Entonces, ¿cómo usted me decía a mí que por una maldición generacional, porque mi abuelo, mi tatarabuelo pecó, eso me tiene que tocar a mí? Eso para mí es un disparate teológico. Porque si yo me entrego a Cristo, dice la palabra que todas las cosas me son hechas nuevas para mí. Para mí Dios me hizo nuevo. Y mi manera de pensar, mi manera de vivir tiene que ser transformada por la presencia de Dios. Entonces yo recuerdo que nunca íbamos para discoteca y lo que sea, y todo el mundo pidiendo cerveza y lo otro, y me decían, y un Snapple para Carlito, un Snapple, me relajaban con un Snapple. Y a mí no me pone estar que me relajaran con un Snapple, porque para mí yo me siento orgulloso de que yo no tenía que tomar para disfrutar. No tenía que tomar ni fumar para disfrutar y montarla, como dicen los jóvenes por ahí. Entonces, si Dios nos hizo nuevos, ¿por qué tenemos que sacarle a nuestra generación pasada lo que estamos viviendo hoy?
tú determinas si sigues viviendo el Calvario o determinas si vas a vivir el jardín que Dios creó para nosotros. Tú decides si vas a echar la culpa a Adán y a Eva que pecaron, hicieron esto y por culpa de ellos nosotros vivimos en el pecado, o sigues viviendo la vida plena en Jesucristo, que nos limpió de todo pecado y nos dio nueva vida en el Señor. Tenemos que determinar, iglesia, que tú eres la máxima creación de Dios. No eres como dicen por ahí, para que lo cojan de pena. Ay, yo soy un trapo de inmundicia. ¿No has escuchado gente diciendo eso? Porque yo que era un trapo de inmundicia. Y uno dice, pero ¿cómo que tú eres un trapo de inmundicia? ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? Piense lo que es un trapo de inmundicia y piense si usted es eso. Para mí, yo soy un hijo de Dios, hijo de un rey, hijo del Dios de toda creación. Yo no soy un trapo de inmundicia. Si usted lo quiere creer, yo quiero transformar tu manera de pensar y piense que tú tienes un bienestar cuando eres hijo de Dios. Repita conmigo: Dios restauró el pecado del ser humano. Siempre lo digo, lo reafirmo hoy, que nosotros vivimos enmarcados en Jesús y no el pecado de Adán. La realidad fue que Adán y Eva cometieron un pecado. La Biblia dice que Dios lo puso en el jardín y le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes ciertamente morirás. La muerte que está hablando aquí no es una muerte física, está hablando de una muerte que espiritual. Cuando habla de la paga del pecado es muerte, no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. A veces me asusto cuando escucho gente decir en funerales y en cuestiones que la paga del pecado es muerte, cuando está hablando de muerte espiritual. El problema de Adán y de Eva fue el siguiente: Dios le dio unas instrucciones, como lo hace hoy en día con nosotros. Te pongo en lugares, te sitúo en lugares para que vivas en mi plenitud, pero no comas ¿de qué? De este árbol. Por ejemplo, te voy a poner en este trabajo, pero no le seas infiel a tu pareja. Te pongo en este trabajo, pero no robes artículos que no te pertenecen a ti. Te pongo esta esposa o este esposo, pero no la maltrates, serle fiel, respétalo. El pecado de Adán y de Eva no fue literalmente que comieron del fruto, del mango ese que usted dice, en la manzana. La Biblia no dice si fue una manzana, y el chiquito nos enseña que fue una manzana, y hasta lo dibujamos, una manzana, no, es un fruto, no sé cuál es, para mí era un mango. A mí me gusta más el mango. El problema no fue que ellos comieron del fruto, del mangocito, que se veía brilloso y un término que era comible para el tiempo. Dice la Biblia que el pecado de Adán y Eva fue el siguiente. Génesis capítulo 3 dice: la serpiente, que era la más astuta de todos los animales salvajes que Dios, el Señor, había creado, preguntó a la mujer. Ahora hago un paro aquí. Usted siempre analice, ¿realmente las serpientes hablan? La serpiente le dice: así que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar del fruto de ese árbol, porque si lo comemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto. Nada, tomarme agua, pero no moriréis. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese fruto, de ese árbol, podréis vivir, podréis saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces seréis como ¿quién? Como Dios. El pecado de Adán y de Eva no fue comer del fruto. Lo que le fue interesante a Adán y Eva es que iban a tener el conocimiento del bien y del mal, y que cuando lo comieran iban a ser igual que Dios. El pecado del hombre, del ser humano, ha querido siempre tener poder, ha querido siempre abusar, siempre querer ser como Dios. Entonces la mujer vio del fruto del árbol que era hermoso. Oiga, porque las tentaciones siempre van a ser hermosas. Usted
Siempre lo digo, Jesús tenía hambre, 40 días ayunando. El Satanás se le presentó, no le dijo, convierte esa piedra en un bocadillo. No, le convierte esa piedra en pan. Siempre el enemigo, las tentaciones que nos pone el enemigo son tentaciones que son nuestra debilidad. Y ese fruto dice la Biblia que era que hermoso. Así que tomó el fruto y lo comió y lo compartió también con su esposo. Esto cambia las cosas. Porque no fue el mango, la pera, lo que se comieron ellos. El pecado fue querer ser como Dios. Fue la desobediencia. Desde ese momento el ser humano fue excluido. Mira bien, fue excluido del árbol de la vida. Dice el capítulo 1 que Dios allí cuando creó a Abraham y creó el jardín de Edén, allí depositó en él el árbol de la vida. Cuando creó al ser humano, él lo incluyó en el árbol de la vida. Cuando el hombre peca y peca ante los ojos de Dios, dice la palabra que Dios los saca del árbol de la vida y está destituido de la gloria de Dios. Estaban llamados y creados para sufrir en ese momento. Constantemente, desde Génesis en adelante, usted va a ver una lucha del ser humano de poder. Usted va a ver cómo los reinos políticos abusan de los pobres. Usted ve cómo se convierte la gente, comienza la homosexualidad, comienza el lesbianismo, comienza el pecado a rampar por todo el mundo, por ese gobierno. Pero qué bueno e interesante que ante el pecado de la humanidad, por eso usted lee la Biblia de Génesis hasta Malaquías, que usted va a ver que Dios está buscando cómo saciar la necesidad del pueblo, pero el pueblo sigue pecando ante los ojos de Dios. Que Dios desea restaurar el pueblo, pero el pueblo sigue pecando ante Dios. Levanta profetas, levanta pastores, levanta sacerdotes, levanta ministros para que intentaran dar un mensaje de esperanza al pueblo, pero el pueblo seguía pecando y Dios enviando castigo y juicio porque no sabía en qué manera iba a restaurar el pueblo para que entendieran que Dios lo había creado para un jardín. Pero el ser humano siempre buscaba la manera de pecar ante los ojos de Dios. Pero mira qué interesante lo que me dice la Biblia a mí. Dios se encarna para redimirnos. Dilo conmigo, Dios se encarna para redimirnos. Lo interesante de la Biblia es que me dice que a pesar del pecado del pueblo, Dios cuidó del mismo y le proveía y le decía que lo creó para que disfrutaran del jardín. El pueblo seguía tomando malas decisiones. Los reinos seguían abusando de su poder. Hubo coraje de Dios, hubo castigo, hubo juicio por malas actitudes y desobediencia. Pero en el silencio de Dios, diga conmigo, en el silencio de Dios, hubo un silencio de Dios. Dios comienza una nueva etapa, un nuevo libro para el pueblo. Comienza una nueva etapa para el pueblo. Este es el nacimiento de Jesús, que vino a morir por los pecados de la humanidad, que vino a morir por las enfermedades y para que usted y yo fuéramos incluidos en el árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué Dios se encarna? ¿Cuál es el propósito? Fue realmente Jesús divino que no padecía nada porque era Dios. Lo hermoso de esta historia de Jesús es que Dios mismo se hizo pecado, dice la palabra. O sea, Él fue totalmente humano para sentir el pecado de la humanidad. Fue totalmente humano para ser tentado por Satanás. Fue totalmente humano como para molestarse y botar a los mercaderes del templo. Jesús vino a este mundo para redimir nuestros pecados y que para usted y yo disfrutáramos del jardín que Dios creó para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia me dice que el que cree en Jesucristo, sus pecados le son perdonados, que su manera de vivir es cambiada, que las cosas son esas nuevas, que todo obra para bien a los que aman al Señor Jehová, que el que hace la voluntad del Padre es su hermano, su hermana. Eso dice la Biblia, y ese es su heredero. Usted no debe de pensar que lo que tiene es porque Dios quiere que usted esté así, que Dios lo quiere sufriendo, que Dios la quiere sufriendo, que Dios quiere que usted siga de esa manera. El Dios que yo conozco, el Dios que usted le sirve, es el dueño de todo, y me dijo que lo que es de Él también es mío, que me puso en un jardín y que comiera de todo menos del árbol del orgullo, del árbol que me separa de Dios. Una de las enseñanzas del hijo pródigo, y hace varios años la expliqué, pero la cuento nuevamente, es la siguiente. Usted sabe que el hijo pródigo salió, gastó los chavos, fiestó. ¿Qué lo hizo ese muchacho?
regresa a la casa del padre, el padre lo recibe. El hermano mayor se enoja y le cuestiona al padre por qué tanta fiesta y por qué para él no hay nada. La respuesta del padre fue la siguiente: hijo, tú sabes que todo lo que es mío es tuyo.